Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque yo estoy que no quepo en mí de la emoción. Prepárense porque el vídeo de hoy es bomba. Literalmente una bomba. Y es que hoy vamos a hablar de una de las parejas que más nos ha hecho soñar y suspirar, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no es cualquier cosa lo que vamos a comentar, son revelaciones íntimas. Así es, preparaos para una entrevista que os dejará sin aliento. Vamos a sumergirnos en un mar de detalles jugosos, secretos bien guardados y, por qué no decirlo, mucha química. Pero antes de que empecemos a destripar todo el salseo, quiero darles la bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. No se pierdan ni un solo vídeo porque cada semana les traigo lo mejor de la farándula turca, chismes, noticias, análisis y por supuesto mucho drama. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse nada, y prepárense para disfrutar. Ahora sí, empecemos. Hande y Kerem. ¿Quién no los recuerda? Esa chispa que saltó en la serie Love is in the Air, esa mirada cómplice, esos besos que nos dejaron sin respiración. Era imposible no enamorarse de ellos, tanto en la pantalla como en la vida real. Y es que, como todos sabemos, su romance traspasó la ficción y se convirtió en una de las relaciones más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento. Y justamente hoy vamos a analizar una entrevista que les hizo temblar el pulso a los fans. Una entrevista donde las revelaciones fueron, explosivas. Para entender mejor el contexto, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Después del éxito arrollador de Love is in the Air, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja de moda. Cada paso que daban, cada foto que compartían, cada comentario que hacían en redes sociales, todo era noticia. Y por supuesto, las entrevistas no se hicieron esperar. Pero, ¿qué hizo que esta entrevista en particular fuera tan especial? ¿Qué secretos salieron a la luz? Prepárense porque ahora mismo vamos a descubrirlo. En esta entrevista, que para ser honestos, me costó encontrarla, pero valió cada segundo de búsqueda, Hande y Kerem se mostraron más abiertos y sinceros que nunca. Fue una conversación íntima, profunda, donde dejaron de lado las poses y las máscaras para hablar con el corazón. Y lo que más me sorprendió fue la forma en que revelaron detalles de su relación que hasta ese momento habían permanecido ocultos. Uno de los puntos más comentados de la entrevista fue la forma en que ambos hablaban de sus primeros encuentros. Kerem contó que desde el primer momento que vio a Hande, quedó cautivado por su belleza y su personalidad. Describió su encuentro como un flechazo, una conexión instantánea que lo dejó sin aliento. Hande, por su parte, admitió que al principio sintió una fuerte atracción por Kerem, pero que al mismo tiempo intentó mantener la distancia, ya que no quería involucrarse en una relación dentro del set de grabación. Sin embargo, la química era tan evidente, tan palpable, que fue imposible resistirse. Y ahí, mis queridos, es donde la historia se pone interesante. *** Profundizando en el flechazo, el primer encuentro y la atracción irresistible ***. Vamos a detenernos un momento en esa chispa inicial, en ese flechazo que Kerem describió con tanta pasión. Imaginemos la escena, el set de Love is in the Air, un ambiente cargado de energía creativa, luces, cámaras, y de repente se cruzan las miradas de Hande y Kerem. Kerem, con su carisma arrollador y su sonrisa que derrite corazones, queda inmediatamente impactado por la belleza y la personalidad de Hande. La describe como alguien que irradia una luz especial, una combinación de elegancia, dulzura y fuerza interior que lo cautiva al instante. Hande, por su parte, aunque cautivada por la atracción que sentía, intenta, al principio, ser cautelosa. Es comprensible, las relaciones en el set de grabación pueden ser complicadas, mezclando trabajo y sentimientos. La presión de las expectativas, la exposición mediática, todo eso puede ser abrumador. Sin embargo, la química entre ellos era tan intensa, tan palpable, que se hacía imposible negar la conexión. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los roces accidentales, todo alimentaba esa atracción que inevitablemente los atraería el uno al otro. En la entrevista ambos revelaron que la atracción fue mutua y que, a pesar de las dudas iniciales, la conexión era tan fuerte que superó cualquier reticencia. Kerem, con su característico romanticismo, describió la sensación como un torbellino, una fuerza que lo arrastraba y que lo hacía querer conocer a Hande a fondo. Hande, por su parte, admitió que sintió una mezcla de emoción y temor, pero que la curiosidad y la atracción pudieron más que la prudencia.
Este primer encuentro, esta chispa inicial, sentó las bases de una historia de amor que cautivaría a millones de personas en todo el mundo. La forma en que se miraban, la forma en que se buscaban, la forma en que se reían, todo indicaba que algo especial estaban haciendo entre ellos. Y esa entrevista nos permitió ser testigos de esa chispa, de ese flechazo, de esa conexión que marcaría el inicio de una de las relaciones más icónicas de la televisión turca. Asterisco asterisco la presión mediática, un huracán de rumores y expectativas asterisco asterisco. Una de las partes más reveladoras de la entrevista fue la forma en que Hande y Kerem hablaron sobre la presión mediática que sufrieron. Después del éxito de Love is in the Air, se convirtieron en el centro de atención. Cada paso que daban, cada foto que compartían, cada rumor que circulaba, todo era noticia. Los paparazzi los perseguían, las revistas los acechaban, y las redes sociales se inundaban de comentarios y especulaciones. Kerem confesó que al principio, le costó adaptarse a esa vorágine. Tenía miedo de perder su privacidad, de no poder ser el mismo, de que su vida personal se convirtiera en un espectáculo público constante. La fama, aunque conlleva muchas ventajas, también tiene un lado oscuro, la pérdida de anonimato, la constante vigilancia, la dificultad para mantener una vida normal. Kerem, que siempre ha sido una persona reservada y celosa de su intimidad, se sintió abrumado por la exposición. Hande, por su parte, admitió que se sentía abrumada por la cantidad de atención que recibían. Le costaba distinguir la realidad de la ficción, el cariño genuino de las expectativas de los fans, los comentarios constructivos de las críticas destructivas. La presión de mantener una imagen perfecta, de complacer a todos, de responder a las expectativas de la gente, era enorme. A veces sentía que estaba perdiendo el control de su propia vida. En la entrevista, ambos revelaron que aprendieron a lidiar con la situación con el tiempo. Aprendieron a proteger su relación, a establecer límites, a no dejarse influenciar por los rumores y las especulaciones. Aprendieron a ser selectivos con lo que compartían, a proteger su intimidad, y a enfocarse en lo que realmente importaba, su amor. La presión mediática, aunque desafiante, también los unió. Tuvieron que apoyarse el uno al otro, compartir sus miedos y frustraciones, y aprender a navegar juntos por ese mar de expectativas y rumores. Se convirtieron en un equipo, en un frente unido, que luchó por proteger su amor y su privacidad. Asterisco asterisco los desafíos de la distancia y los compromisos profesionales asterisco asterisco. Además de la presión mediática, Hande y Kerem también enfrentaron otros desafíos en su relación. La distancia, los compromisos profesionales y la apretada agenda de ambos pusieron a prueba su amor en más de una ocasión. Kerem, con su carrera internacional y sus proyectos en el extranjero, a menudo tenía que pasar tiempo fuera de Turquía. Hande, por su parte, también tenía sus propios compromisos laborales, que la mantenían ocupada con rodajes, sesiones de fotos y eventos sociales. La distancia física, aunque no es un obstáculo insalvable, puede ser un desafío para cualquier relación. Las videollamadas, los mensajes de texto y los pocos encuentros personales, no siempre son suficientes para mantener la llama encendida. La falta de contacto físico, la rutina y la sensación de soledad pueden erosionar una relación, por fuerte que sea. Además, los compromisos profesionales y las apretadas agendas de ambos les dejaban poco tiempo para estar juntos. Los viajes, los rodajes, las promociones, todo esto les impedía pasar tiempo de calidad juntos y afectaba su vida personal. En la entrevista, ambos admitieron que estos desafíos les pasaron factura. Hubo momentos de crisis, de desacuerdo, de tensión. La distancia, los compromisos profesionales y la falta de tiempo pusieron a prueba su relación en más de una ocasión. Sin embargo, a pesar de las dificultades, lograron superarlas. Aprendieron a valorar el tiempo que pasaban juntos, a comunicarse de manera efectiva, y a apoyarse mutuamente en sus proyectos y aspiraciones. Asterisco asterisco la química innegable, un fuego ardiente que marcó época asterisco asterisco. No podemos hablar de la entrevista de Hande y Kerem sin mencionar la química que existía entre ellos. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos, era evidente que había algo más que amistad. La conexión que irradiaban, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. En la entrevista ambos admitieron que se sentían atraídos el uno por el otro, y que la pasión que sentían era innegable. Kerem describió su amor como un fuego ardiente, que los consumía y los hacía sentirse vivos. Hande, por su parte, confesó que se sentía completa a su lado, y que Kerem era el hombre de su vida.
Esa química, esa conexión especial, se reflejaba en la pantalla. Sus miradas, sus gestos, sus besos, todo era creíble, todo era auténtico. Los fans, que eran testigos de esa magia, no podían evitar enamorarse de ellos. Esa química trascendió la ficción y se convirtió en una realidad. Su amor traspasó las pantallas y conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su relación, aunque efímera, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Asterisco asterisco el final de la historia, un adiós con sabor a cariño y recuerdos asterisco asterisco. Como todas las historias de amor, la de Hande y Kerem tuvo un final. Aunque en la entrevista no se habló directamente sobre la ruptura, sí dejaron entrever que hubo motivos que los llevaron a tomar caminos separados. Quizás la presión mediática fue demasiada, quizás la distancia pudo más que el amor, quizás simplemente el destino tenía otros planes para ellos. Los rumores sobre la separación, que se extendieron como la pólvora, hablaban de diferentes razones, diferencias irreconciliables, infidelidades, desgaste de la relación. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja. En la entrevista, Hande y Kerem dejaron claro que a pesar del final de su relación, se guardaban un cariño inmenso. Reconocieron que el tiempo que compartieron juntos fue inolvidable y que la experiencia, aunque dolorosa, les sirvió para crecer y madurar. Ambos expresaron su respeto y admiración mutua, y dejaron claro que aunque sus caminos se separaron, siempre estarían unidos por el cariño y los recuerdos. La forma en que se referían el uno al otro, la forma en que recordaban su relación, demostraba que a pesar de las dificultades, el amor que sintieron fue real y auténtico. Asterisco asterisco el legado perdura, un romance que inspira y emociona asterisco asterisco. La historia de amor entre Hande y Kerem, aunque haya llegado a su fin, ha dejado un legado imborrable. Han demostrado que el amor, aunque a veces duela, siempre vale la pena. Han demostrado que la pasión, la química y la conexión, pueden trascender las pantallas y conquistar los corazones de millones de personas. Su historia nos ha enseñado que las relaciones, aunque hermosas, pueden ser complicadas, y que a veces el destino tiene otros planes para nosotros. Nos han enseñado a valorar el tiempo que pasamos con las personas que amamos, a comunicarnos de manera efectiva, y a proteger nuestra intimidad. Hande y Kerem con su historia han inspirado y emocionado a millones de personas en todo el mundo. Han demostrado que aunque la vida nos ponga obstáculos, siempre hay que luchar por el amor, y que los recuerdos, por mucho que pasen los años, siempre estarán presentes. Su legado perdura en la memoria colectiva, en la pantalla, y en los corazones de todos aquellos que creyeron en su amor. Han demostrado que el amor, aunque efímero, puede ser una fuerza poderosa que nos transforma y nos hace más fuertes. Asterisco asterisco un viaje al corazón de una relación, conclusiones y reflexiones finales asterisco asterisco. En resumen, en este vídeo hemos explorado la famosa entrevista de Hande y Kerem, donde revelaron detalles íntimos sobre su relación. Hemos hablado sobre sus primeros encuentros, la presión mediática, los desafíos que enfrentaron, y la innegable química que existía entre ellos. También hemos abordado los motivos que llevaron al final de su relación, y el cariño que se profesan hasta el día de hoy. La entrevista, que para muchos fue un evento trascendental, nos permitió vislumbrar la complejidad de una relación que, aunque pública, estaba llena de matices y secretos. Nos permitió comprender los desafíos que enfrentan las parejas en el mundo del espectáculo, la presión de la fama, y la dificultad de mantener una vida privada en un entorno tan expuesto. La historia de Hande y Kerem con sus altibajos, con sus momentos de felicidad y sus momentos de crisis, es un recordatorio de que el amor, aunque a veces doloroso, siempre vale la pena. Es un recordatorio de que aunque las relaciones lleguen a su fin, los recuerdos y el cariño perduran. Y como siempre digo, el amor es un viaje, no un destino. Y en ese viaje aprendemos, crecemos y nos transformamos. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo de ello. Un ejemplo de que a pesar de los obstáculos, el amor puede ser una fuerza poderosa que nos impulse a ser mejores personas. Asterisco asterisco y ahora, los invito a ustedes, asterisco asterisco. Espero que hayan disfrutado tanto de este vídeo como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos en el futuro? ¿Cuál es su recuerdo favorito de ellos como pareja?
Y no se olviden, si les gustó el vídeo, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda un montón. Recuerden que cada semana les traigo lo mejor de la farándula turca, así que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por ver, por estar ahí, por apoyar mi trabajo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.